fornicación. En otras palabras, si nosotros somos gentiles, que hemos aceptado esta fe, nosotros no tenemos por qué circuncidarlos. Nosotros no tenemos por qué guardar una serie de ritos de la ley y algunas que ni siquiera son ritos de la ley de Moisés. Vemos el punto. Sí, es importante porque algunos han sido trastornados con este asunto de cuando se habla de restauración. Por ejemplo, alguien ve la restauración de decir que la iglesia tiene que volverse al judaísmo y ve la restauración de esa manera. Así que todos los gentiles que se conviertan tienen que hacerse como los judíos y practicar como los judíos y circuncidarse y guardar la ley de Moisés y usar una serie de atavíos y cosas que no son ni necesarias y muchas de ellas ni escriturales. Y desde el principio este problema se presentó y el Espíritu Santo les dijo, no, de los que los gentiles se conviertan, solo tienen que hacer lo siguiente: abstenerse de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, y punto. Estas son las cosas necesarias. Lo que significa que todo lo demás que pudiera practicarse no son cosas necesarias. ¿De acuerdo? Bien, es cierto que el Señor hizo este nuevo pacto con los judíos, no lo hizo con gentiles. Jeremías capítulo 31. Déjeme dejar más claro esto para que nadie se vaya a quedar ahí un poco confuso. Jeremías 31, gloria a Dios, verso 31 de Jeremías. He aquí vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Dios. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus extraños, las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Así que Dios habla de hacer un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No habla de hacer un nuevo pacto con naciones gentiles o con gentiles. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 8, gloria a Dios. Hebreos 8. Este es el nuevo pacto, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí el pueblo. Y ninguno enseñará a su hermano, ninguno a su prójimo, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Y luego en el versículo 15 del capítulo 10, versículo 15 del capítulo 10 de Hebreos: y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque donde hay perdón de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que este es un pacto. Si vamos a Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo, aleluya, capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. Mas por cuanto por la ley ninguno, ¿y qué es ninguno? Ninguno. Por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Bueno, si la ley
no va a justificar a nadie, entonces, ¿para qué fue puesta? Verso 24. De manera que la ley, nuestro ayo, nuestro guía, fue para llevarnos ¿a quién? A Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Bendito sea el Señor. 5:4 de Gálatas. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis y de la gracia habéis caído. Bien, así que el Señor establece un nuevo pacto con la casa de Israel, es cierto. Nosotros somos gentiles y nosotros venimos entonces a la ciudadanía de Israel. Efesios capítulo 2, y yo creo que con esto queda bien claro lo que vamos a leer enseguida. 2:11 de Efesios, 2:11 de Efesios. Luego explico y pasamos adelante. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, así dice su Biblia, vosotros, si dijera nosotros sería distinto. El apóstol Pablo es el que está escribiendo, y si dijera, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿Por qué dice vosotros los gentiles? Porque el apóstol Pablo no es un gentil, él es un judío. Entonces, él dice, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que eran llamados sin circuncisión por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais, no dice estábamos, sino estabais. Ahora, ¿quiénes estabais? Los gentiles. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. Y al estar sin Cristo, estábamos alejados de la república o de la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿Cristo vino a Israel? Sí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? Él vino a Israel. Cristo vino a Israel. Y aunque la mayoría de los israelitas no le recibieron, un pequeño remanente sí le recibió. Repito, los apóstoles fueron judíos, la iglesia de Jerusalén en su mayoría fue judía, así que toda la nación no le recibió, pero un pequeño remanente sí le recibió. Así que el versículo 12, cuando dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república o de la ciudadanía de Israel, porque Cristo vino a Israel e hizo un pacto no con los gentiles, ¿lo hizo con quién? Con Israel. Entonces nosotros tenemos que venir los gentiles a la ciudadanía de Cristo en Israel. Pero ahí entra el punto de que al venir a esta ciudadanía con Israel, pues desde un principio se quería judaizar a los gentiles y decirles, es que al venir aquí a Cristo, a la ciudadanía de Israel, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar los novilunos, tienes que guardar eso, tienes que guardar lo otro. Y se armó el problema. Se juntaron, el Espíritu Santo dijo, no. De los que ellos vengan y se conviertan, tienen que hacer solo más que estas cosas necesarias: abstenerse de sangre, de ahogado, de fornicación, las cosas necesarias. Entonces, si a usted le quieren imponer, no, pero es que tú tienes que colgarte 613 hilos de lado para decir que tú reconoces 613 mandamientos. ¿Quién les dijo que son 613 mandamientos, hombre? Es una costumbre del israelita. Y si así fuera, ¿y qué va a hacer con los 1050 del Nuevo Testamento? ¿Cuelgues otros 1050 entonces? Cosas de ese tipo, y algunos están entretenidos y agarrados en eso. Me cuelgo los 613 más los 1050 hilos de lado, mételos al corazón en todo caso, ¿no? y vívelos. Era el punto. Y el versículo dice, verso 12, pues que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque los pactos de la promesa fueron hechos